Aló, aló, ahora sí. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer siempre compartir la palabra, es un privilegio. Y bueno, quisiera antes que nada dar algunos anuncios. Yo sé que ya los principales se han dado, pero también tengo otros aquí. El próximo domingo, todos sabemos que se celebra el Día de la Madre aquí, ¿no es cierto?, en este país. Así que todos son bienvenidos. Yo sé que muchos van con sus familias a visitar a sus mamás de lo posible, ¿no?, porque algunos tienen sus mamás en México o en otros lugares. Pero yo pienso de que como iglesia también tenemos que celebrarlo y por eso les invitamos. De pronto usted puede ir antes, puede ir después a salir, pero no deje de venir a la iglesia el próximo domingo. ¿Está bien? Vamos a tener un mensaje también apropiado para el Día de la Madre y posiblemente tengamos un bautizo, pero no estoy al 100% seguro. Depende de la persona si ya llegó. Estoy hablando de nuestra hermana Marina. Ella estaba en Canadá y no sé si ya llegó o todavía está en camino, la verdad no lo sé, pero ella me había dicho antes de viajar que quería bautizarse ese día. Así que vamos a ver, de serlo, tendremos el bautizo, si no, nos esperaremos más adelante. Por otro lado, también hacerles saber a las maestras de los niños, a todas las maestras que se les ha encargado, vamos a tener una reunión al final del servicio, ¿ok? Entonces va a ser breve, no va a ser larga, pero quiero animar a todas las maestras que se queden un ratito para hablar y coordinar sobre el horario, coordinar sobre algunas cosas que son precisas hablarlas para tratar con nuestros niños. Y bueno, eso sería lo elemental. Ya todos saben que tenemos las hojitas, ¿verdad? Si hay alguien que nos visita por primera vez, aquí están las hojitas, así que puede usted llenarlas a medida que van saliendo ahí en la pantalla. Si usted lo desea, le puede ayudar mucho. Damos la bienvenida, hoy día está la hermana de Leonel, Olivia, ¿verdad? Le vamos a dar la bienvenida a Olivia, que nos visita hoy día. Bien, entonces hoy día vamos a tratar el tema, la serie de minas enterradas. Y hoy día vamos a hablar un tema candente que muchas veces no se quiere hablar, pero es preciso poder hablarlo, y es referente a la sexualidad. ¿Qué es lo que Dios enseña sobre la sexualidad? Este es un tema muy, muy amplio. Yo creo que hoy día no lo vamos a poder cubrir todo. Vamos a tratar simplemente lo más básico, pero sí les pido por favor toda su atención, que Dios sea ministrándonos, que Dios sea tratando con nosotros sobre lo que es la sexualidad según los principios bíblicos que Dios ha instituido. Para ello les voy a invitar por favor que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos desde el 9 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios antes que nada. Amén. Dice la palabra de Dios, todos atentos, si no también lo vamos a ver en la pantalla o ahí en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 20. Dice la palabra, en signos de interrogación, en signos de pregunta, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella. Y ahora, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, nuestro entendimiento para recibirla como tal. Muéstranos, Señor, qué es lo que quieres que aprendamos. Y enséñanos sobre estos temas tan importantes que son minas enterradas, temas que no se hablan fácilmente. Hoy día, Señor, enséñanos sobre la sexualidad. Gracias, Señor. Bendícenos y nos ponemos así en tus manos, rogando tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero aprovechar también, antes que me olvide, saludarme, antes que se me vaya, saludar a Missy. Missy está allá atrás. Ella es la asistente secretaria de las Iglesias Village y ella es la que nos ayuda a imprimir estos materiales que ustedes tienen aquí. ¿Okay? Entonces, estos papelitos, y ella hasta me corrige a veces mi español. Cuando me equivoco, ella se olvidó un acento, se olvidó esto. Y ella siempre está en los detalles, no solo de nuestra iglesia El Camino, sino también de los demás campus. Y de verdad que es una bendición muy grande, y hoy día nos está visitando para practicar un poquito su español, porque pronto la vamos a llevar a México, a otro lugar, aunque ya no sabe, pero un día la vamos a llevar en un viaje. O simplemente la vamos a tener aquí más seguido. Primero Dios. Así que le vamos a dar un aplauso. Ya la estoy comprometiendo, ¿verdad? Ya la estoy. Pero no, de verdad. Gracias, Missy. Thank you for all you do. Muy bien. Ahora sí. Es un tema que muchas veces no queremos hablar. O como muchas canciones hablan, ¿no? A veces a los padres les es difícil hablar de sexo a sus hijos, ¿no? Estaba viendo unas canciones de esas antiguas que se escuchaban antes, como esa de No Basta, ¿no? No Basta, y esa canción que fue muy popular, donde se menciona precisamente lo dificultoso, que no debería ser, pero que lamentablemente lo hemos hecho de esa manera como un tema tabú, de no hablar de sexo a los hijos, de no hablar sobre lo que Dios quiere y lo que Dios ha instituido. Hoy día vamos a hablar, en el tiempo que tenemos, sobre la sexualidad. Es un tema muy amplio una vez más, pero vamos a tratar lo más básico y elemental que encontramos en la palabra de Dios. Primero quisiera empezar diciendo que cuando nosotros leemos la palabra en el Génesis, ¿verdad?, encontramos que Dios creó todo, ¿verdad?, todas las cosas, todo lo que vemos, las plantas, los animales, y creó al hombre. Cuando uno lee en Génesis capítulo 2, habla de que Dios creó al hombre, ¿verdad? Primero creó al hombre y luego creó a la mujer. Le creó su ayuda idónea, es decir, su complemento. Y desde ahí el Señor va a decir,
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Dios creó ¿qué cosa? A un hombre y a una mujer. Bien fácil, bien sencillo. Dios creó a un hombre y a una mujer. Sexo masculino, sexo femenino. Género masculino, género femenino. No creó algo en medio. ¿Ok? Hombre, mujer. Después también con los animalitos. Perrito, perrita. ¿No es cierto? ¿No? Pajarito, pajarita. ¿No es cierto? Caballo, yegua. Y así, porque eso es lo natural que Dios ha creado. ¿Ok? Yo sé que vivimos en tiempos de confusión. Yo sé que vivimos en tiempos en los cuales la gente dice, el ser humano ha evolucionado. Ahora las cosas son diferentes. Y comenzamos a crear todo un sistema ilustrado. Y comenzamos a presentar hipótesis. Y comenzamos a formular un sistema con todo tipo de bases que podemos lograr para justificar relaciones que Dios no ha establecido. ¿Okay? Dios creó a un hombre, una vez más, y una mujer, y les dijo que los dos fructificaran, se multiplicasen, ¿no? Y esa es parte de lo que Dios ha creado. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Dios creó, lo creó bueno y en gran manera. De manera que cuando Dios crea algo, Dios lo hace bueno. Y Dios creó también la relación de una pareja, es decir, el sexo. Y lo creó bueno y en gran manera. Lamentablemente, el ser humano se ha encargado con el tiempo de distorsionar las cosas. ¿Okay? Dios permite que muchas cosas se den, pero no es la voluntad de Dios que se den esas cosas. Hay muchas cosas que al ser humano nos puede servir para cosas buenas, pero el ser humano con el tiempo lo distorsiona, lo cambia para beneficios egoístas, para beneficios malignos. Y desde luego, pues el enemigo está al tanto de estas cosas y está promoviendo estas cosas. Tal es así, un ejemplo es como la pólvora, ¿no es cierto? La pólvora se crea o se inventa con un buen fin, de abrir carreteras, de abrir túneles, pero cuando se usa de una manera negativa, se usa pues para matar, para destruir, ¿no es cierto? Entonces el ser humano, cuando da rienda suelta a su imaginación, sin pensar en los límites que Dios ha establecido, se va a lo que es la distorsión. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero Dios es bien claro en su palabra, y como decía en Génesis 2, nos habla pues que Él creó al hombre, a la mujer, y les pidió que se multiplicase. Entonces Dios creó el sexo primero para multiplicarse, ¿verdad? Para tener hijos, hijas, y también para el placer dentro de un margen de esposo y esposa. ¿Está bien? Y ahorita vamos a ver un poquito más eso a profundidad. Cuando leemos del versículo 9 al 11, vamos a ver en el contexto que está escrito que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque parece ser que aunque los hermanos, habían hermanos y habían no hermanos en esa iglesia, parece que se estaban infiltrando ciertas creencias e ideas. Entonces el apóstol Pablo les está hablando a los cristianos para que no se vayan por otro lado, para que se afirmen en la palabra, y por eso lo está poniendo
en signos de interrogación, está cuestionándoles, está preguntándoles, ya ustedes deberían saber esto. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué lo permiten con sus hijos? ¿Por qué lo permiten en su sociedad? ¿Ok? Por eso les dice, ¿no sabéis ya que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ustedes saben esto. ¿Qué pasa? Por eso les dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está hablando aquí de las personas que practican el pecado y se deleitan en el pecado. ¿Ok? Y valgan verdades y valgan examinar las cosas, porque vamos a pensarlo también desde un punto primero de definición del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, ¿ok? Porque Dios, hemos dicho en alguna oportunidad aquí, Dios es santo. Entonces Dios está apartado de todo aquello que contamina. Y el pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha designado. Y vamos a ver que el pecado en sí está en todas partes. Y el pecado en sí es pecado independientemente de la gravedad de lo que sea. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender un poquito más. Vamos a suponer que una persona roba un chocolate. ¿Ok? Una persona roba un chocolate. Y una persona aquí roba $1,000,000. ¿Ok? ¿Quién ha pecado? Los dos han pecado. Y el pecado es pecado. O sea, los dos están en falta. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, es todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque recordemos que Dios es santo. ¿Ok? Entonces, tanto el que robó el chocolate como el que robó $1,000,000 estarían destituidos de la gloria de Dios. Ahora, aquí tenemos que también dar una aclaración. Es cierto, pecado es pecado y los dos están destituidos, pero también hay algo que es importante entenderlo, que muchas veces no se habla de esto. Y es que las consecuencias de nuestras acciones son diferentes según la gravedad de los hechos. ¿Ok? Por ejemplo, el que robó el chocolate, sin disminuir, es pecado y ya sabemos lo que pasa. ¿Qué pasa? Esta persona se da cuenta y regresa el chocolate, ¿no? Se lo comió y lo regresa. Pero el tipo que robó los $1,000,000 al banco, va luego, y difícil que lo regrese, pero vamos a suponer que lo regrese. ¿Va a quedar así suelto? No. ¿Por qué? Porque el banco va a demandar, ya no solamente depende del banco, sino la sociedad misma, las autoridades mismas van a demandar un seguimiento a esta persona. No va a quedar así impune nada más. ¿Sí me explico? Tal vez van a reducir mucho su sentencia por el acto que está tomando. Pero la realidad es que hay ciertas consecuencias que se tienen que dar. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y ahora que estamos hablando de la sexualidad, vamos a ver que el tema de la sexualidad es bien delicado. Porque es pecado como también otros pecados, lo que es mentir, robar y todo eso. Y ya hemos dicho, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? La diferencia es que en el tema de la sexualidad, vamos a ver que Dios desde un inicio dice al hombre, ¿no? Se unirán los dos, serán una sola carne. Y ahí está definiendo lo que se llama la intimidad.
Y cuando uno viola esa intimidad, lamentablemente tiene consecuencias. ¿Ok? Ahora, quiero hacerles ver la situación, pero también la solución. Romanos 6:23 nos dice también, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, lo hermoso de todo esto, hermanos, lo maravilloso de la gracia del Señor, lo extremadamente grandiosa que es la gracia del Señor, es de que independientemente de nuestro trasfondo, de nuestro pasado, cuando nosotros nos acercamos a Dios, su dádiva es tan grande que Él nos perdona de lo que hayamos hecho antes. Nos perdona y nos restablece. ¿Ok? Y es algo hermoso y por eso estamos viendo que tenemos que entender el problema que trae el pecado. Primero, número uno, todas las personas han pecado y por eso aquí no solamente es el ámbito sexual, pero hay otras cosas también que se están describiendo aquí. Todas las personas han pecado y hay consecuencias, ya lo dijimos, pero Jesucristo tiene la solución para limpiarnos de este pecado, para poder dejar ese vicio. Jesucristo nos da la solución. Por eso en el versículo 11 dice, esto erais algunos que practicaban el pecado de esta manera, ¿no? Borrachos, maldicientes y todo lo demás. Y hablando hoy día de la sexualidad, pues también personas que hacían cosas como la fornicación y la homosexualidad, porque cuando dice ahí que se acuestan con varones, está hablando ahí de la homosexualidad. Ahora, oye, este tema es bien candente hoy en día, ¿verdad? Porque imagínense, muchas personas han sido amenazadas por hablar en contra de la homosexualidad. Es un tema bien candente. Pero yo lo que quisiera hoy día es mencionar de que el Señor puede cambiar y restaurar aún aquellas personas que estén viviendo en ese estilo de vida. Y si por ahí usted conoce a alguien que esté viviendo en ese estilo de vida, no lo mire a menos, no lo desprecie. Ámelo en el amor del Señor, pero también en el amor del Señor, explíquele lo que Dios dice. ¿Ok? No nos quedemos cortos, sino en el amor del Señor también. Yo le aprecio a usted, usted es un buen amigo, usted es una buena amiga, pero a la verdad Dios nos pide esto y con la ayuda de Dios sí se puede. Dios restaura y Dios cambia. Entonces la solución está en Jesucristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Con quién? ¿O dónde? En el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia en ese entonces. Eso fue antes, pero ahora ya ni siquiera volver atrás. Ahora hay que mirar hacia adelante. Hay que mirar con optimismo lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero tienes que dejar atrás todo aquello que no le agrada a Dios. Hablar de la sexualidad, decíamos, es un tema delicado. Pero es posible que Dios trate también con nuestras vidas. Y entrando al tema de la fornicación o el adulterio, es algo que muchas veces se da también en nuestra comunidad. Y es algo que tal vez, como pastor, me ha tocado hablar con muchas parejas y muchas personas, no se quiere tratar ese tema.
De hecho, podría ir en más detalles, pero de hecho muchas personas dicen, pastor, estoy pasando por este problema. Y entonces cuando uno empieza la consejería o empieza a hablar, inmediatamente ese tema no se quiere tratar. No se quiere tratar. Se quieren tratar otros temas de que no le comprendo a mi esposa o no le comprendo a mi esposo. Esto es la realidad del problema, pero el fondo del meollo es de que ha habido una infidelidad. ¿Ok? Pero qué bueno, hermanos, es tratar las cosas, dejar que Dios limpie, dejar que Dios restaure, y Dios lo puede hacer, a pretender que no existe nada, a pretender que todo ya se arregló y que todo está de lo mejor. Qué importante es venir delante del Señor y decir las cosas como son, y no asustarse y dejar las cosas de Dios por temor a lo que se pueda tratar o lo que se pueda decir sobre nosotros. Como Dios es un Dios que restaura, y eso es bueno siempre predicarlo desde el púlpito, desde el altar, Dios es un Dios que restaura, no debería atemorizarnos tratar temas de esta índole. No, al contrario, deberíamos buscar esa ayuda y decir, aquí estoy, necesito restauración, necesito sanar, necesito perdonar a mi esposa, necesito perdonar a mi esposo, necesito saber que tengo esa paz, esa tranquilidad para poder seguir adelante y amar con esa confianza a la persona que Dios ha puesto en tu vida. Por otra parte, ya que estamos tratando tantos temas, y de hecho, como les decía, este es un tema que puede tomar mucho tiempo, pero estamos tratando de poder ver los puntos principales. Están aquellas personas que han sido abusadas sexualmente, aquellas personas que han sido maltratadas emocionalmente, sexualmente. Y en nuestra comunidad también se da mucho eso, o se daba mucho eso, se sigue dando en realidad. Y entonces cuando está eso, si es que eso no se entrega al Señor, si es que con eso no se lidia y se dice, Señor, estoy herida o estoy herido por lo que pasó en mi niñez o mi juventud, ¿qué ocurre, hermanos? Que eso causa cierta inseguridad. Y a la hora del matrimonio o a la hora de estar con tu pareja, a veces vienen esos flashbacks, como dicen en inglés, esos recuerdos. ¿Y qué pasa? De que eso no ayuda en una relación. Por eso es tan importante entregarle al Señor y hablar con nuestro Padre. Por eso dice la palabra de Dios que Él es nuestro Abba Padre, es nuestro Padre cercano, nuestro papito. Y poderle hablar y decirle, Señor, tengo esta situación, no quiero dejar, no quiero seguir con eso porque me está afectando y está afectando a los en mi entorno. Pero en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús puede sanar esas heridas, restaurar esa vida y limpiar esas cosas del pasado. Porque Dios lo puede hacer. Y llegar, gracias hermana, y llegar al punto de ya no preocuparse. A veces tal vez uno no pueda olvidarse algunas cosas, pero sí poderlo entregar al Señor y que el Señor pueda cambiar. Y es más, hasta perdonar a aquellas personas que hicieron daño. Esto suena fácil decirlo, pero en la práctica es diferente, ¿sí o no? Por eso Dios lo hace, y es algo espiritual, algo divino, que Dios puede hacer cuando nosotros venimos a Él. Dice la palabra de Dios, venid, dice, a su trono de gracia, confiadamente. Nosotros no nos acercamos a Dios todos temerosos de miedo, que nos va a aplastar, nos va a echar un rayo encima, sino que nosotros venimos confiados a Dios, sabiendo que Él nos ama, que Él dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesús.
y que Él nos puede restaurar. No hay nada de qué tener temor o vergüenza cuando uno viene delante del Señor. Vivimos en una sociedad de vergüenza, pero no tienes por qué sentir vergüenza. Muchas de las personas que han sido maltratadas sexualmente sienten mucha vergüenza. Imagínense, ellos no hicieron nada. Eran niños, eran jovencitas, a veces fueron chantajeados con cosas, te doy esto, pero estate conmigo, y eso es lo que escucho en muchas conversaciones privadas. Fueron manipuladas. No sientas vergüenza. Entrégalo al Señor y dile: Señor, te entrego esta situación. Tú sabes lo que pasó, pero yo sé que tú me restauras. Y que Dios use ese punto de quiebre en tu vida para poder atender a tus hijos y estar pendiente de tus hijos en lo posible. Y ponerlos en las manos de Dios. Que Él cuide de ellos, para que no se repita la historia. Y que Dios nos dé sabiduría y nos entrene para poder ayudar a aquellas personas que están pasando por una situación de esa naturaleza. Pero una vez más, qué importante es venir delante del Señor y entregarle eso que nos aqueja y poderle decir con toda franqueza al Señor que Él nos restaure, que Él nos dé la paz y que Él nos deje olvidar esas cosas que quedaron, que fueron cosas del pasado. Y cuando digo olvidar, no estoy diciendo que uno se va hay cosas que es bien difícil olvidarse, ¿verdad? Pero que no nos afecten en nuestro diario vivir, ¿ok? Y el Señor lo hace. Vamos a ver, entonces, primero entendimos lo que es el pecado, las consecuencias, especialmente en el ámbito sexual. Hay consecuencias muchas veces porque dejan traumas a veces. A la pareja, cuando sabe que ha pasado algo, también le afecta, muchas veces a los hijos también, y así a la otra persona. O sea, es un mundo, hermanos, Dios nos libre de todo eso. Es un mundo que hace mucho daño, pero que sí se puede salir de eso en el Señor. Sí se puede. Y eso es lo bonito, no que nos quedemos ahí con los brazos atados. Dios puede restaurar y puede cambiar la situación y puede usarnos para bendecir luego a otros también. Jesucristo tiene la solución, lo vemos en el versículo 11. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Escojamos ya no servir al pecado y recordar nuestra identidad, nuestro lugar en Cristo. Por eso vamos a ver en el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios. Preste mucha atención. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, usted saliendo de aquí puede hacer lo que usted quiera. Nadie lo va a controlar, ni hay cámaras que lo siguen, ni nada. Todo aparentemente es lícito. Usted puede salir y puede irse a otro lugar, puede encerrarse en un cuarto ahí la computadora y hacer muchas cosas, o puede irse a un lugar público y ahí estar haciendo con los amigotes o muchas cosas, y no puede uno realmente estar detrás de cada uno. Y este es un consejo también para los padres, porque a veces los padres andan muy preocupados por lo que van a hacer sus hijos, más cuando están creciendo y van al college y otras cosas. A veces uno quisiera tenerlos aquí, pero la realidad es que no se puede. Por eso tenemos que orar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Y es algo que tenemos que explicarle también a nuestros hijos. Tú puedes hacer muchas cosas con tu vida. Pero una vez más, hablábamos de las consecuencias. Tú sabes lo que esto va a traer. Tú sabes lo que esto va a acarrear a tu vida más adelante. Piénsalo. Piénsalo. Cualquier decisión que tomes, ¿qué es lo que va a hacer a tu vida? Porque sí me puede afectar a mí como padre, pero al final tú vas a lidiar con eso. Y para nosotros, lo mismo. Vamos a tomar decisiones
que podamos pensar y ver hacia dónde nos va a llevar esta decisión. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que el pecado no nos controle. Porque saben que el Señor nos ha dado dominio propio. Nos ha dado la facultad de decir, ahí nomás. Y desde luego, con su dirección, con su guía, con su Santo Espíritu, Él nos puede guiar a no entrar en un terreno del cual no sabemos cómo vamos a salir. Y que podamos repetir esas palabras, que podamos entender, no me dejaré dominar de ninguna. Y este tema es muy, muy amplio. En realidad podríamos usarlo con muchas cosas, con las drogas, con el alcohol, con muchas cosas más, pero ahorita estamos hablando pues de la sexualidad. Entonces, mis queridos hermanos, es tan importante también, ya que hablamos de la sexualidad, en un mundo en el cual estamos siendo bombardeados constantemente. ¿Sabían ustedes que uno de los negocios más grandes, algunos creen que es el más grande, en Internet es la pornografía? Y muchas veces, en la sociedad que vivimos, somos bombardeados con todo tipo de cosas. A veces hasta en los comerciales, a veces en la música de hoy día, ¿verdad? Entonces, va inclinado a cosas que están distorsionadas. Porque ya dijimos que Dios creó esa sexualidad, pero dentro de un parámetro, dentro de lo que es el hogar, dentro de lo que es la familia. Y no hay nada de malo estar con la esposa, estar con el esposo, no tiene nada de malo. Pero fuera de lo que Dios ha creado en ese ambiente familiar, entonces se sale de control. Y es ahí cuando, como hijos de Dios, tenemos que ponernos a pensar y reflexionar en lo que Dios ha establecido. Y ahí Pablo les recuerda a los corintios, y hoy en día también la palabra de Dios nos recuerda a nosotros, los hermanos, del camino. ¿Ok? Y es hermoso cuando Dios obra en nuestras vidas, porque uno lo toma de buena forma, no lo toma de forma ofensiva, más bien uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy caminando bien o de pronto estoy pisando en falso? Póngase a pensar un momento usted en sus hijos. Ustedes han escuchado lo que es la autoridad moral, ¿verdad? Uno tiene que tener autoridad moral para poder enseñar. Si yo voy a dar un consejo a mis hijos, también tengo que tener la autoridad moral para yo no practicar o hacer las cosas de las cuales les estoy aconsejando a ellos que no hagan. ¿Sí me explico? Y es importante entonces que nosotros también nos autoexaminemos, nos autoevaluemos para ver qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Para que ellos también puedan recibir ese ejemplo de parte nuestra. Si los niños ven a papá que ama a su esposa, a su mamá de los niños, ¿no? Si ven que papá respeta a su mamá, le da su lugar, le dice cosas bonitas, la trata bien, y ven que mamá a la vez también trata bien a papá, independientemente, porque yo entiendo que a veces hay parejas que todavía uno o el otro no conocen del Señor todavía, pero aún con todo uno está llamado a hacerlo.
Si uno ve eso, entonces los hijos están aprendiendo de lo que ven. ¿Sí o no? Y de ahí la importancia para nosotros los adultos, para nosotros los padres, es la palabra de Dios. Y para nuestros hijos muchas veces debería ser la palabra de Dios, pero muchas veces van a mirar lo que el papá está viendo previo a lo que es la palabra de Dios en el transcurso de su madurez. Y desde luego uno predica con su ejemplo la palabra de Dios a ellos. Pero es importante, hermanos, el poder vivir como ejemplo para ellos. Una vez más, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Saliendo de aquí, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Cuida tu cuerpo, todo en su tiempo. Vamos a ver en el versículo 19 para ir avanzando. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted viene a Jesucristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, usted cree en Él, le sigue, se bautiza, sigue adelante en el caminar cristiano, ama a Dios con todo su corazón, busca a Dios, tiene esa relación con Dios. Usted ya no pertenece al mundo y su cuerpo ya no le pertenece a usted. Sino que su cuerpo, dice, es ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Y si yo sé la importancia de lo que es mi cuerpo, entonces lo voy a cuidar de la mejor manera porque sé que le pertenece al Señor. De manera que no me puedo inyectar cualquier cosa, de manera que no puedo ingerir cualquier cosa, de manera que no puedo tener relaciones fuera del matrimonio porque no me pertenece, le pertenece a Dios. Y estaría ensuciando el nombre del Señor al hacerlo en mi vida. ¿Sí me explico, hermanos? Nuestra vida le pertenece al Señor y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que dar lo mejor y tenemos que tener una buena actitud con lo que Dios nos ha dado, con el cuerpo que Dios nos ha dado. Y esto puede ir mucho más allá. Hoy estamos hablando del tema de la sexualidad, pero tiene que ver también cómo usted cuida su cuerpo. De ahí la importancia de descansar, de alimentarse bien, de ahí la importancia de cuidarse en lo posible, ¿no? No sin ser un extremista, desde luego, pero sí dar lo mejor. Pero yendo al ámbito de la sexualidad, ya que lo estamos tratando ahora, qué importante es que también usted sepa cuidar su sexualidad. Que usted sepa cuidar su sexualidad. Si va a estar con su pareja, ponerse de acuerdo. Mi amor, hoy día podemos estar juntos. Y estar en mutuo acuerdo. No forcejear. No encapricharnos. No, tienes que estar conmigo. No, esto es lo que otro. ¿Verdad? Disculpen que me exprese así, pero muchas veces se da eso, ¿sí o no? En el mundo, en la situación, en la sociedad. Sino que hay un mutuo acuerdo. Que tengan una sexualidad saludable, en amor, con paciencia, con cariño, con palabras agradables, en el orden que Dios ha establecido. Y cuidar también en lo posible de la sexualidad de nuestros niños. Hablarles, decirles: mi hija, mi hijo, nadie te puede tocar tus partes privadas. Para eso están tus papás, porque hay papás que todavía les limpian, ¿verdad?, a sus niños. Estoy hablando en general, no, por favor, estamos aquí para hablar estas cosas. Pero es el papá el que te limpia, por si acaso. La mamá. De repente la abuelita por ahí no puede ser, no sé, depende del contexto, pero cuidar de ellos, hablarles, ¿qué programas están mirando en la televisión? ¿Qué están mirando? A veces uno les entrega el celular y los deja ahí y de pronto sin querer miraron otras cosas.
Hay que estar supervisándoles. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, me has asustado, no sé. Tenemos que cuidarlos y estar ahí, pendiente de lo que están haciendo. A veces hay papás que los dejan, y esto veo mucho en las escuelas, en la sociedad en que vivimos, los dejan con alguien de la familia, pero no están viendo bien quién verdaderamente vive en esa casa, quién los va a cuidar esas horas, o esa noche, o esos días que uno va a salir de viaje. Y hermanos, en unas horas puede pasar muchas cosas. No es pues para que estemos así todos tensos y preocupados, ¿no? No, pero sí debemos dar pasos prudentes y debemos velar por el bienestar de lo que Dios nos ha encomendado, lo más precioso, nuestros hijos. Y si hubieron errores en el pasado, asumir en el amor del Señor y decir: mi hijo, mi hija, perdóname, tal vez no fui muy cuidadoso y debí estar más pendiente de con quién estabas. Y en el amor del Señor, hermanos, todas estas cosas se resuelven. Muy bien, vamos a ir terminando, se nos ha hecho un poquito largo. Como les digo, este tema da para mucho, pero vamos a seguir. Dice: empieza con el arrepentimiento y huyendo del pecado. Muy bien, vamos a suponer que, bueno, pasó algo, sucedió lo que no debía suceder, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empieza con el arrepentimiento y huyendo del pecado. La palabra de Dios nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque eso es algo que hemos venido diciendo. Contra tu propio cuerpo estás atentando y no te das cuenta. Huid, huid, ¿qué significa? Sale corriendo. Y si la palabra de Dios dice huid, hay que huir. No se queda uno contemplando. Ay, qué bonito, un ratito más voy a... No, huye, sal. El ambiente es malo, afuera. Pero tenemos que salir. No podemos estar contemplando algo que no es aprobado por Dios, como ese joven José de la Biblia, que cuando la esposa de Potifar estaba ahí y lo quería seducir, él no dijo, no, porque si comienzo aquí a contemplarlo, mejor me quedo aquí. Entonces él huyó, salió, y aún así le agarraron parte de su vestidura, pero él huyó, hizo lo correcto. Y cuando Dios, porque a veces uno va a ser tentado, valgan verdades, uno va a ser tentado, pero cuando eres tentado, sale ahí. Y eso es lo que Dios nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, una vez más, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dios puede tratar con cualquier situación que se presente. Dios trata, hermanos, Dios perdona, Dios restaura, Dios... Oremos mucho por nuestros hijos, por nosotros mismos, oren por su siervo también, para que Dios nos guarde de muchas cosas lamentables que puedan pasar, que Dios nos guarde de tales cosas. Y por eso tenemos que orar, y Dios comienza a tratar con nosotros. Dios restaura, bendito sea Dios, pero es importante el poder dejar esas cosas. Y tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Por eso dice: porque habéis sido. ¿Por qué tan importante es esto? Pero ¿por qué tan importante, pastor? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? ¿Por qué tanto hay que tratar este tema? Ahí está en el versículo 20. Porque habéis sido, usted no es cualquier cosa. Usted vale oro. Usted es muy importante delante de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Usted es importante. Por eso usted tiene que valorar lo que Dios le ha dado. Y Dios le ha dado un cuerpo para que usted sepa cuidar de ese cuerpo. Para que usted no proceda de una manera equivocada, haciéndose daño a usted, haciendo daño a la otra persona, haciendo daño a los que están en su entorno, sino que usted tiene que cuidar de lo que Dios le ha dado. Y créanme, hermanos, que si como sociedad cuidáramos esto y lo tomáramos tan en cuenta, no tendríamos tantos problemas allá afuera, de otras índoles, de hijos que no saben quiénes son sus padres, de hijos que están resentidos porque papá nunca estuvo, de hijos que, y ya ustedes saben. Y no juzgamos, hermanos, porque hay muchos que tal vez han pasado por situaciones así. Bendito sea Dios, como ya lo hemos dicho, que Dios restaura y Dios cambia. Pero aquí viene el tema de prevención. Y Dios quiere tratar con nosotros, pero también nosotros tenemos que dejarnos tratar. Tenemos que dejar que Él obre en nosotros. Y dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a participar de la cena del Señor y vamos a recordar aquel momento glorioso y especial que el Señor hizo por nosotros. Entonces, hermanos, no es cualquier cosa, es algo serio. Y bendito sea el Señor, que a medida que nos acercamos a Él y aprendemos más de Él, entonces podemos tomar buenas decisiones. Lo triste es cuando uno es necio, disculpen la palabra, cuando uno no escucha. Pero cuando uno toma las palabras a bien y uno dice, esto es para mí, entonces Dios comienza a trabajar en nuestras vidas.